Esta pila bautismal se armó acá en la Argentina, ¿no es cierto? Se armó acá, lo hicieron gente de la colectividad, hicieron los moldes y después se trajo al lugar y se armó en todas las placas, se rellenó y se hizo acá en el lugar. Sí. Es del año 800 y pico. Sí. El original, por supuesto. Sí, después todo el trabajo para conseguir los adoquines y todos los pisos. Y todo esto fue conseguido gente de la colectividad que colaboró, gente de la municipalidad. Sí, la gente de Espacios Verdes que colaboró acá de Buenos Aires. Esto era un terreno abandonado, pasaban los caballos en el hipódromo, estaba todo bajo y barro era. Sí, estaba abajo que se inundaba todo los bordes. Y la plaza se hizo hace 12 años, ¿no? Sí, en el 99 se inauguró. En junio del 99. Una plaza linda, de forma un poco especial, ¿no? Sí, tiene 300 y pico de metros de largo. No hay otra plazoleta que parar como esta. Sí, sí. Bastante importante. Costó bastante pasarla porque no había tantos recursos, ¿no? Por suerte colaboró mucha gente. ¿Y ustedes, tu empresa, estuvo en la parte sí, física Sí, trajimos personal, conseguíamos materiales. Sí. La embajada compró lo que podía y nosotros íbamos consiguiendo otros adoquines y fuimos al Don Dedé a buscarlos que tenían ellos allá. Por un lado la embajada mandó gente a cuidar un poco y limpiar y después empezó a contribuir la municipalidad también. Si me tomas fotos me tienes que pagar. La gente pasea. Te vemos en YouTube. ¿Cómo crecieron los árboles? Porque no había nada. Y fíjate que todo esto no existía. Y ahora siguió plantando la municipalidad. Bueno, esto también fue idea de Yorba, de Gracia Yorba. Yuraca, sí. La gente lamentablemente no la aprovechó como está proyectada. Es para seguir el caminito que es interesante, para determinar lugar para caminar. Bueno, pero la gente agarra en cualquier lado. Eso no quita de que está linda, ¿no? Bueno, sigue viniendo gente. Y acá todos los días viene, pero por supuesto fin de semana más todavía. Sí, hoy a la tarde va a estar llena, no hay lugar para sentarse. Aparte, como se ve, cambió de ser un lugar que ahora es para la gente, que era un lugar que pasaban los caballos a pastar para el hipódromo. Y bueno, ahora está más alto, se rellenó todo y la gente viene a recorrer y a usarlo para... Lo importante es que la gente está en la Plaza Croacia. Exactamente, y ven los cartelitos, ve la pila bautismal, ve lo que vamos a ver en un ratito, que es la Maica, la madre, el monumento a la madre croata, inmigrante. Claro. Sí, todavía se ven las montañas de material. Eso estaría interesante que lo tenga. Y después ya terminada y con todos los conjuntos, ahí no sé si es que te había dado alguna, están todos los conjuntos, el palco estaba acá, al lado de la pila bautismal. Ahí se hizo el palco. De la cancha del lago más la cancha de golf. Sí, sí. Eso es importante, no hay ninguna plazoleta como esta acá, de estas dimensiones. Y pensamos que la colectividad debería hacer algunos actos acá o aprovecharlo un poquito más, ¿no? Yo diría que sí. Los festejos nacionales podíamos juntarnos con los distintos conjuntos y entidades croatas y vernos un poco acá, ¿no? Mirá un día como hoy, por ejemplo, qué lindo. Tenemos el lugar que... Aparte que tan lindo queda el colorido de los trajes típicos en el lugar, ¿no? Yo te voy a mandar varios de la inauguración, Manejo te va a preparar y te los va a mandar. Se los pedí ayer, pero no lo hicimos bien. Está bien. ¿Quién era intendente entonces? De la Rúa. De la Rúa. Iba a venir él, pero después vino el secretario de él y vino gente de la parte militar.
Sí, tuvo la banda militar también que tocó. Claro. De granaderos, ¿no? Sí, Sí, sí. es importante. Sí, se lanzaron, acá le contaba hoy, se lanzaron como más de 1000 globos y ya están creciendo de nuevo. Sí, aparte evidentemente la municipalidad lo que pusieron cestos, o sea que están Claro. manteniendo el corte del pasto que se hace. Yo creo que se transformó en un lindo paseo, ¿no? Bueno, aparte de este tema de los arbolitos ayuda a que el camino tenga un poco más de importancia, porque cierra un poco el paso, cuando esto estaba libre, cortaba el camino. Sí, yo creo que a la larga habría que darse entidades y bajadas y rellenar el camino con otro revestimiento, o llenarlo de piedra de nuevo, o pensar en algo. Los adoquines. Y ahí mirá cómo está ganando un camino con colorido, con 11 años. Si tendría una terminación mejor, la gente caminaría mucho más por el camino. Y acá que sería el césped. La gente no camina por ahí porque lo mismo. El formato que tiene es lindo. Los bancos fueron repuestos, la verdad, bastante bien, ¿no? Sí. Estaban con bulones de entrada y lo fueron destornillando y sacándolos. Para la municipalidad se les puso. A ver si no. ¿Y cómo hacían con el agua? Vamos A pedir A los clubes. Desde la punta, tal vez de acá. Después de un tiempo conseguimos que pusieran un caño que lo sacaron de alguna otra institución y que estaba la canillita escondida. Cercábamos con estos tirantes para que no se metan los coches y de noche lo sacaban. A nivel embajada, pedir el material a la municipalidad y venimos unos cuantos, un sábado y domingo y hacemos todo el camino de nuevo, de arriba. Por lo menos rellenarlo con piedra nueva. Lo del asfalto por ellos no les cuesta nada, pero no. Sí. En un día lo rellenas todo. ¿No? Ahora que veo esto, debe decir, yo voy a traer a los que siempre trabajan conmigo en Yorgo y voy a limpiar todo esto acá adentro. Mirá lo que es eso ahí adentro. Es un abandono total. Está abierto, la abrieron. Ajá, mirá. Se llevaron la cerradura. Es tremendo. Entonces hay que pensar en una buena cerradura y soldarla. Pues la sacaron. No te extrañes que vinieron a llevársela. La saqué, ¿eh? Acá pasa mucha gente. Si uno se sentara y contara cuántos pasan, digamos, en una hora, sería un par de miles por día, ¿no? Sí, tranquilamente más. Sí, sí. A la tarde vas a ver.
aparte la gente conoció mucho a través del mundial y del turismo. Ahora hizo bastante, pero el turismo, la gente que no tiene nada que ver con Croacia y ha viajado a Croacia. Sí, sí, mucha gente. Y están encantados con las costas en el croatas. caso de este muchacho que fuimos de visita. Fue el otro día, una compañía de seguros llevó como a 40 personas a un congreso De en Zurich Dubrovnik. seguro. Fueron a Zagreb, pero Ajá. le dijeron que había que ir a conocer Dubrovnik. Fueron por todas las cosas. El tío del muchacho es el que nos ayudó a donar Claro. un inmobiliario. Ajá. Y entonces nos pidió que Le hicimos un chucrú en la casa y en el salón de uso de ahí del edificio del muchacho ir a tocarle algo típico para que se vaya adelantando a lo que iba a ver. 3 y 3. Vamos a 6 cuadras. Lo que pasa es que el tiempo no nos deja. Sí. Yo tengo unos problemas cervicales, médico. Después de comer salen con los chicos la gente, llenan de chicos. Hay gente que agarra el caminito, nosotros mismos no lo agarramos, ¿ves? Es una joda. La dura que haber hecho otro combinado con aquel. Porque sí, por ahí la idea era que recorrieran, pero la gente corta camino. Hace como puede. Uno pedía anoche costillitas de cerdo, pidió Liliana, no las podía terminar, una bandeja así, y uno decide eso. Decirle que ponga la pierna arriba de la pila. Cada vez la cantidad de gente que está circulando. Sí, sí.